Cerraba el buenos días otra vez, cerraba ante la anterior entrada en esta propuesta utópica mía de un solo idioma para la educación en todo el mundo y decía que sería el primer y más importante paso para superar el yo, el tú, el nosotros, el vosotros, los ellos y poder comenzar a pensar desde las bases, desde las raíces, en una humanidad que piense en nosotros como un todo. ¿Hay alguna duda ahí a estas alturas del siglo XXI que la humanidad es un todo común? ¿Que los seres humanos somos todos los mismos? ¿Queda alguna duda a alguien en este mundo? Y sigo diciendo que una propuesta utópica de esta magnitud no sería una pérdida para nadie, sería un beneficio para todos, ya que no se propugna que desaparezca ningún idioma, que cada cual utilice el que quiera. Oiga, continúe usted con el idioma que usted le dé la gana, hablando el idioma que usted le dé la gana. Si yo no tengo ningún inconveniente, que la gente, vamos, y no creo que haya nadie en el mundo, se dedique pues a la filatelia o a la alterofilia o lo que le dé la gana, porque voy a negar a nadie que cada cual utilice el idioma que quiera. Pero tengamos un idioma en el que nos entendamos todos. La educación universal en el mismo idioma. Se trata de que toda la educación, a todos los niveles, se imparta en un solo idioma. Que todos los seres humanos conozcan perfectamente un idioma común y además que conozcan y usen los idiomas que prefieran. A mí, personalmente, con un idioma me sobra. Con el que fuese, pero me sobra. ¿A quién le importa a lo que se dedique en la intimidad cada cual? ¿A quién? El gran tema a debatir es la elección de ese idioma común y la respuesta es cualquiera. Oiga, vamos a debatir con qué idioma, cualquiera, porque luego hay que hablar mucho de cualquiera, pero ¿cómo? Y lo hablaré, yo diré mis ideas y por supuesto la gente que entiende de estos temas 1000 veces más que yo, pues que le den más vueltas al tema. Yo hago la propuesta. Y cualquiera que sea un instrumento útil, el mejor instrumento posible, un idioma común es una evidente necesidad en el cada vez más pequeño e interrelacionado mundo actual. Y la única y mejor respuesta a una necesidad es de la utilidad de la respuesta, la utilidad de un instrumento que satisfaga mejor esa necesidad. Nada más, nada más. La utilidad de la respuesta. Lo que se haga, lo que responda mejor a una necesidad que es evidente. Ahora mismo la gente comercia, viaja y tal. Por Dios, qué mundo tan distinto, solamente con una sola lengua. Hay dos grandes caminos para esta elección. El primero, que utilicemos una de las grandes lenguas vivas o una lengua de fusión, y el segundo, que utilicemos un lenguaje artificial, entendiendo la lengua en su formulación clásica como la competencia de las personas para poder expresar y entender tanto sus procesos intelectuales interiores como la fenomenología exterior, tanto en su formulación oral como en su formulación escrita. Comillas, poder expresar guiones con exactitud, precisión y belleza, de modo oral o por escrito, todo lo que seamos capaces de pensar. De esto se trata. De esto se trata. Entre las lenguas vivas parece que los mejores instrumentos conceptuales son las lenguas flexivas del tipo de las indoeuropeas y desde el punto de vista cultural los mejores instrumentos son las lenguas con alfabeto, ya que con series limitadas de signos podemos representar todos los sonidos capaz de emitir y gestionar un ser humano y construir con estos pocos signos un infinito de palabras capaces de escribir cualquier concepto que la mente pueda imaginar y en su combinación obtener oraciones capaces de explicar el conjunto del conocimiento y del sentimiento humano, algo así como la imagen de la ordenación de una gran biblioteca mediante un pequeño fichero que con facilidad te encamina hacia el libro buscado, hacia el total del conocimiento acumulado y que permita sin límites la incorporación de cualquier nuevo conocimiento. Y en cuanto a los números, parece que los indoarábigos son ya una asunción universal. Como universales son las matemáticas, la geometría y los pentagramas y otros muchos conceptos. Y además son los más racionales de todos, ya que si en estos momentos son una parte más de la caligrafía, en su origen geométrico, excepto el cero, que es redondo por motivos evidentes, los números contienen tantos ángulos como el número que representan. ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Lo sabéis? Que los números tienen tantos ángulos
como los números que representan. Sigamos. Las lenguas ilustres como el chino o el japonés no podrían ser base para un idioma universal, ya que son instrumentos de enorme complejidad, sobre todo desde el punto de vista del alfabeto, de la escritura. En el caso chino, en concreto, tiene el orden de 85.000 caracteres, uno por palabra, una de las lenguas más importantes del mundo, a pesar de su división prácticamente en 7 lenguas distintas, con diferencias casi de igual o superior nivel al de las lenguas románicas europeas, si bien se intentan unificar, y una escritura continuada durante más de 3.000 años y un fondo cultural del que la humanidad ha tomado muchos de sus avances más significativos, el uso de un ideograma por palabra hace que el dominio del idioma se convierta en un tema de estudio por sí mismo, en una erudición, en una realidad que ocupa demasiado espacio y sobrepasa su uso como instrumento. Sorprende que una cultura de esta duración e importancia no haya llegado ni al alfabeto ni a la paella. Gran misterio. 15.000 años al menos comiendo arroz y continúan con el arroz blanco principalmente. Joder, es tremendo, es para pensarlo. Para mí es uno de los grandes misterios de la humanidad, cómo los chinos no han llegado a la paella. Y que la escritura apareciese tan tarde, hace unos 3.200 años, apareció demasiado tarde para una cultura de esa importancia. Y no pensaran en un alfabeto cuando en otras culturas ya habían llegado 1.000 años antes en Sumeria y en Egipto, y al alfabeto bastante tiempo después con el prototipo egipcio y protosinaítico, base del alfabeto fenicio, al que se le puede considerar como el primer alfabeto del mundo, por lo que hoy sabemos. Los esfuerzos que los chinos están realizando con el Baijiao, lengua simple, la confección de un alfabeto de uso más sencillo, son encomiables, pero solo al alcance de la realidad china. Igual situación se repite con el japonés, agravada por ser un idioma singular, no emparentado con otros, con los que comparte raíces, salvo las grandes aportaciones, los grandes préstamos recibidos del chino. La combinación ideográfica y silábica de singular precisión en la expresión gráfica de sonidos lo convierte en un instrumento complicado para pensar que sirva para la comunicación universal. Por su conocimiento, continuidad y difusión universal, parece que el alfabeto latino de origen sumerio, egipcio, semítico, fenicio, arameo, griego y romano, que es el más antiguo alfabeto de la humanidad y que tardó más de 1.000 años en aparecer desde el comienzo de la expresión escrita, podría ser de común aceptado por todos, como preclaramente hizo Atatürk para la realidad turca, y por su conocimiento, utilidad y difusión universal, parece que el sistema numeral indo-arábigo podría ser de común aceptado por todos, como ya de hecho prácticamente lo está. Nuestro primer paso sería un solo alfabeto para todos y un consenso fonológico de su pronunciación silábica. El siempre propuesto y buscado alfabeto universal, en el que tantos utopistas pusieron sus mejores esfuerzos detrás de una lengua filosófica universal, desde Ludwig, Wilkin, Soto, Sosando, comillas. En su diccionario habría estado el resumen y el compendio de todos los conocimientos humanos, pues cada palabra, conteniendo en cada una de sus letras una clasificación, habría dado la definición exacta y la explicación cabal de la cosa significada. Es opinión de José Gallón. Más el esperanto y tantos esfuerzos perdidos en el vacío. Como comentario tangencial, solo con el consenso universal en todas las lenguas de estos dos elementos comunes, con un consenso de pronunciación, la capacidad de la comunicación de la humanidad se ampliaría de forma considerable. Con no más de 40 signos, con algunas pocas combinaciones entre ellos y las marcas diacríticas que sean necesarias, podríamos representar gráficamente todos los idiomas humanos, facilitando el reconocimiento universal de todas las palabras, que son muchísimas más de las que creemos que compartimos todos. El catálogo de idiomas culturales de validez universal que nos queda es ya muy reducido. Griego, ruso y árabe con sus particulares problemas alfabéticos, pero magníficos instrumentos culturales. Francés, en su tiempo el idioma de la cultura y de la diplomacia, y siempre un magnífico instrumento cultural que cumpliría cualquier requisito. Italiano, principal heredero del latín y continuada lengua cultural desde el principio de la civilización occidental. Herramienta magnífica donde las haya. Portugués, un idioma muy bien desarrollado, pero de escasa difusión científica y cultural. El alemán durante mucho tiempo, el idioma de la ciencia y de la filosofía. Guiones. Se dice que para poder filosofar es necesario hablar alemán, aunque Nietzsche, filólogo, manifiesta gran desconfianza
sobre el valor expresivo de la prosa alemana. Cerrar guiones. Y siempre un magnífico instrumento cultural que cumple todos los requisitos, aunque las declinaciones, principal herencia del latín, lo complican en demasía. Español, un idioma muy bien desarrollado, magnífico instrumento cultural, enorme difusión y sólida implantación a nivel mundial, cumpliendo todos los requisitos para un lenguaje universal y destacando de todos el inglés, que es hoy en el mundo la auténtica lingua franca, el idioma de los negocios, de la técnica, de la informática, de la aviación, de la literatura. Mucha literatura del mundo se pierde si no se traduce al inglés. Idioma muy bien desarrollado y magnífico instrumento cultural que cumple con todos los requisitos para un idioma de implantación universal, guiones salvo sus diferencias entre idioma hablado y escrito y sus diferentes pronunciaciones. Detrás del que se encuentra la comunidad de naciones con mayor potencia mundial en economía, comunicación, ciencia y tecnología. Y por supuesto siempre nos quedará el latín y el problema de sus declinaciones. Debemos recordar que según la UNESCO el valor neto de cada lengua no se mide por el número de sus hablantes, se mide por el número de los que estudian y usan una lengua que no es su idioma de origen. Y en este sentido, hoy el valor máximo corresponde al inglés y al español, que conjuntamente pueden llegar a superar el 50% de la humanidad, y Keelan Stavans, en un divertido y enorme trabajo, ha intentado unificar con el Spanglish, al que ha traducido incluso el Quijote, y que de alguna manera parece ser el nuevo idioma norteamericano, o tal vez universal, en la tremenda fusión cultural e idiomática que ahí se está produciendo. Cruce de caminos, cultura viva en su máxima expresión, sobre todo las dos ciudades que son sus motores culturales, New York y Los Ángeles. Y sobre todo en la Florida, donde en lugar de recibir la migración de la pobreza al sur, recibieron la totalidad de la clase dirigente y culta de un país, Cuba. Muchos angloparlantes todavía no se han recuperado de la sorpresa diferencial de recibir la pobreza por el sur a recibir la ilustración por la Florida. En la mayor parte de Norteamérica puedes vivir sin muchas dificultades y con algunas pocas limitaciones hablando solo español. Una lengua de fusión español, una lengua de fusión inglés-español con aportaciones del italiano, francés y alemán podría ser una solución relativamente sencilla, ya que todas ellas tienen el latín y el griego en su base primigenia y gramatical, base en su mayor parte compartida por todas las lenguas europeas, más que evidentes en la alta cultura y en la ciencia, donde todos utilizamos en la práctica los mismos términos. Comillas. A falta de esa unidad de las lenguas europeas que tuvieron primero los griegos y a continuación los romanos, no se verá ya alzarse esos gloriosos colosos cuya grandeza reconocen por igual las naciones y los siglos. Es una rémora importante para nuestro progreso futuro porque no se persigue conseguir lo que no se puede alcanzar. Despojar del sentimiento del infinito al hombre y no se elevará nunca a la altura de su genio que su genio podría haberle llevado, Chateaubriand. Es un pensamiento magnífico. Es un pensamiento magnífico de Chateaubriand. Lo voy a repetir. A falta de esa unidad de las lenguas europeas que tuvieron primero los griegos y a continuación los romanos, no se verá ya alzarse esos gloriosos colosos cuya grandeza reconocen por igual las naciones y los siglos. Es una rémora importante, la división lingüística de Europa, para nuestro progreso futuro porque no se persigue conseguir lo que no se puede alcanzar. Despojar del sentimiento del infinito al hombre y no se le habrá nunca a la altura a que su genio podría haberle llevado. Teoriza en un reciente artículo Lorenzo da Silva sobre el español como el nuevo latín de nuestra época, ya que después del mandarín es la lengua con mayor número de hablantes nativos, pero con una infinita mayor difusión geográfica y cultural. Tiene además la ventaja como lengua, el romance, que está íntimamente conexionada con el italiano, el francés, el portugués, el rumano, hablando solo de las lenguas importantes, cuya unificación sería relativamente sencilla, incluyendo el inglés, con casi un 60% de vocablos procedentes del latín, así como la amplísima contaminación del alemán y las lenguas nórdicas por el enorme fondo histórico-cultural que compartimos. Estos son caminos de esperanza. Os estoy señalando los grandes caminos de esperanza. Y el otro gran camino es el idioma artificial. Al final del siglo XIX, casi a la vez, se presentan dos iniciativas, ambas en base al latín y aportaciones de lenguas románicas y germánicas.
el Volapük del eclesiástico alemán Schleiermacher y el Esperanto del físico polaco Zamenhof. De ambos, el Esperanto suscitó un gran interés y las esperanzas en círculos cultos de todo el mundo de que la humanidad pudiera encontrar un lenguaje que nos fuera común y comúnmente aceptado sin sus suspicacias nacionalistas y sin que ninguna cultura fuese acusada de intentar dominar a otra. Y a pesar de su difusión, de la edición y publicación de numerosas obras literarias, revistas y periódicos, y del esfuerzo de sus entusiastas partidarios, su éxito ha resultado escaso y hoy su interés va decreciendo. Yo, cuando era niño, se hablaba del Esperanto, y ya hace años que no iba nadie a hablar del Esperanto. Con el decidido apoyo de Estados Unidos e Inglaterra, se intentó un inglés básico que consta de unas 850 palabras. Muy rápidamente se demostró que el reduccionismo de un idioma no es la solución, ya que se convierte en un instrumento inadecuado y muy poco preciso. Salvo las llamadas lenguas de frontera, que sirven únicamente para los intercambios inmediatos, o las jergas de los oficios en particular, la lengua es sobre todo la expresión máxima de la cultura y por tanto precisa de toda su extraordinaria complejidad para expresar los matices completos del hecho cultural de la existencia humana, con la necesaria precisión y además poderlo hacer con belleza, ya que la palabra, además de sus valores prácticos, contiene valores simbólicos, estéticos y asociativos que exceden con mucho el simple hecho de la propia utilidad. Maravillosa capacidad de las lenguas humanas, capaces de ser utilizadas con la fría precisión de un bisturí, con la brillantez conceptual de los filósofos, con la retórica de los oradores, con la imaginativa elocuencia de los poetas, con la bella precisión de los dialécticos, con la simbiología de los esotéricos, con el confuso esoterismo del lenguaje jurídico, con el alambicado lenguaje de los matemáticos, con el abigarramiento de una catedral barroca, con las precisiones dentro de las precisiones de los lingüistas, con los significados y orígenes de los hermenéuticos y de los filólogos, con la emoción de la voz de una madre, con la delicadeza del inventón de un lírico, de un místico, con las agudas percepciones de los mundos superiores presentidos de los poetas. Comillas. Sobre el agua, una luna redonda se baña, dando envidia a la otra, tan alta. Lorca. Qué belleza, ¿verdad? Con los monumentales y bellísimos edificios construidos por los literatos, con el significado antes dentro del significado de los semióticos, con la voz de consuelo de la que acompaña al moribundo, con el quedo sonido de los murmullos de un arroyo, con el apasionado fulgor de las palabras de amor, con la emotiva virulencia del odio, con el roble retumbante de la llamada de la tribu, con los trémulos trinos del hombre alma ruiseñor, con la concertada sonoridad del coro de una orquesta sinfónica, con el estrépito profundo de los terremotos, con la deslumbrante claridad y belleza de cada estallido de primavera. Qué bonito párrafo me ha salido, ¿verdad que sí? Todo eso es el idioma y muchas cosas más. En tiempos no muy lejanos existían en España, cuando los medios de comunicación social eran escasos y la ignorancia abundante, dos profesiones singulares. Los rapsodas, los del encendido verbo recitando y expandiendo poesía para el deleite de las masas, y sobre todo las masas populares, y los charlistas, quienes llenaban teatros hablando de viajes, de paisajes y de paisanajes, y entre ellos, creo recordar de mi infancia, Federico García Sanchís, quien fue capaz de hablar 2 horas describiendo el interior de la maravillosa catedral de Burgos, pero solo describiendo lo que él veía del templo reflejado en el agua de la pila bautismal. Homenaje a estos modestos héroes difusores de la palabra. Yo aquello lo escuché siendo muy niño en la radio y no me lo podía creer. No podía creer aquel verbo elocuente de ese hombre. Tanto es así que se me ha quedado el nombre completo a lo largo de toda mi vida, ¿verdad? Federico García Sanchís. La palabra, universo dentro de universos que se reflejan y se repiten en series infinitas de posibilidades encontradas, de posibilidades infinitas para encontrar valor de la palabra humana, esperanza de común entendimiento, capaz de acariciar, capaz de herir, capaz de descubrir, capaz de preguntar, capaz de conocer, capaz de explicar, capaz de educar, capaz de consolar, capaz de odiar, capaz de amar, capaz de dar vida, capaz de dar muerte. El hombre solo es un animal que habla, y el habla, la palabra, es lo que nos ha hecho ser lo que somos, tanto en el interior como en el exterior.
y cierro aquí esta entrada y la cierro con pena porque quiero seguir hablando del idioma. Un abrazo cordial a todos.